Desde el instante en que él cruzó la puerta de su hogar, este dejó de serlo y se transformó solamente en una vivienda. El amor que tenían dentro de este hogar terminó. Cuando él se les acercaba, se sentía como si un mal arrasaba con todo alrededor, incluyendo la alegría con la que vivían. Los hizo sentir como si no existiera más que oscuridad y tristeza desde ese preciso momento. Sus hijos también estaban en la misma habitación y fueron testigos de lo ocurrido. Así que ella no fue la única en sufrir con su presencia. Todos los de la casa, incluyendo sus niños, la mujer que le ayudaba con los quehaceres y su hijito, sentían pavor de él. Solo su marido gozaba teniéndolo allí. Ella no entendía el motivo de su gozar, además de que era el único que gozaba y no notaba que todos los demás sufrían por el miedo que le tenían. Por un momento intentó ser amable y trató de que no se notara de que le tenían pavor. Pensaba que si lo hacía, se sentiría mejor e incluso podría llegar a formar parte de su familia y se sentiría cómodo y respondería de la misma manera. Pero lo único que hacía era enfurecer más, como si él estuviera mejor con todo lo que le temían, como si él se alimentara del miedo. Así que todos seguían temiéndole Y en y estas nunca ocasiones podían solamente vivir el en marido paz. era el que podía estar en calma, ya que él casi no pasaba tiempo en casa. Y cuando lo pasaba, nada era diferente para él. Era inofensivo. Todo lo que ocurría eran inventos inventados por la esposa. Decía que ella inventaba porque no le gustaba que esa criatura estuviera ahí. Incluso su marido empezó a creer que ella estaba loca, al punto de querer encerrarla en un centro especializado. Lógicamente ella tuvo que fingir como si nada estuviera pasando, ya que no iba a abandonar a sus hijos en aquella casa con esa bestia y el inconsciente de su esposo. Pero un día, y ella ya no pudo aguantar, ya no pudo soportar todo el abuso del que ellos eran víctimas, y sobre todo no podía ver a sus hijos sufrir. Por lo que ella terminó quejando, gritando, tirando, queriéndose deshacer de ese animal, y su esposo no tuvo más remedio que golpearla y encerrarla en un cuarto. Al parecer, su esposo ya no era tan consciente de lo que estaba haciendo. Entonces pasaron las semanas y el esposo empezó a quererla de nuevo. Fue cuando, un día desapercibidos, la criatura empezó a seguir al esposo. Seguía sus rastros hasta que lo atacó. Y cuando lo atacó, la esposa no tuvo más remedio que enterrarle una estaca de madera que tenía ya guardada en la espalda de la bestia. De este modo, la bestia murió. La esposa cuidó a sus hijos y trató de reconciliarse con su marido. Desde el instante en que él cruzó la puerta de su hogar, este dejó de serlo